Saludos cordiales, alumnos del Aula 48 del Centro PRES San Marcos. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo en este curso de psicología. Bien, hemos llegado a la semana 11 y, bueno, disculpen, gracias a los saludos, ¿no?, del chat. En esta semana 11 vamos a continuar nuestros procesos cognitivos, ¿no? Bien, el aprendizaje es un proceso cognitivo que nosotros vamos a dividir según el enfoque, ¿no? Esta semana 11 se nos encarga el enfoque conductual y para la semana 12 desarrollaremos el enfoque cognitivo de aprendizaje. La palabra aprendizaje está muy asociada al campo educativo, ¿no? Generalmente se utiliza mucho el aprender, ¿no?, en el aspecto académico, ¿no?, en el ámbito escolar, en el ámbito universitario, bueno, mínimamente en el ámbito laboral, ¿no? Se entiende que ya uno, un profesional, un técnico, por ejemplo, un especialista, ya tiene un nivel de conocimiento. Pero ¿qué significa aprender?, ¿no? Nosotros le vamos a llamar aprendizaje a todo tipo de conductas, ¿no? Conductas que vamos a adquirir, ¿no?, en base a la experiencia, ¿sí? El aprendizaje entonces es una conducta novedosa para nosotros. Aprender, por ejemplo, a pilotar un avión, aprender a manejar una bicicleta, aprender a escribir, aprender a cambiar los pañales del hijo, aprender a lavar la ropa, aprender a usar la lavadora, aprender a ser marcianos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que vamos a aprender, ¿no? Definitivamente hay grados de dificultad, ¿no?, en algunas cosas, y nuestro nivel de aprendizaje entonces va a variar, ¿no? Hay cosas muy sencillas de aprender, hay cosas muy complejas de aprender. Los seres humanos tenemos estilos de aprendizaje. Por ejemplo, ¿no?, un profesor puede decir que el alumno está aparentemente durmiendo en la hora de clase, está recostado sobre su escritorio y el profesor, ¿no?, le llama la atención al alumno y le hace la pregunta. Y el alumno responde. Entonces, este alumno tiene un estilo, pues, de aprendizaje tal vez auditivo. No necesita ver al profesor, ¿no? Él atiende la clase escuchando. Pero, bueno, es un caso, ¿no? La mayoría de alumnos en este siglo XXI, esta nueva generación, ¿no?, los millennials, generalmente aprenden, ¿no?, de forma visual, auditiva. Por eso tienes smartphone, por eso no sé cuántas visitas generas a YouTube, por eso interactúas en redes sociales, yo no sé cuántos aplicativos has descargado en tu celular, ya no tienes casi memoria en el celular, porque somos así, ¿no? Los juegos interactivos, ¿no?, son auditivos, son visuales. Nuestras clases, ¿no?, virtuales son auditivas y visuales, ¿no? Ahora, las universidades ya hace mucho tiempo atrás, las universidades han estado generando clases virtuales. O sea, no es una novedad de la pandemia. Las universidades han trabajado sesiones virtuales. Sobre todo, por ejemplo, los cursos de posgrado, ¿no? Los adultos que trabajan desde las 7 de la mañana, bueno, si entras a trabajar a las 7 o a las 8, necesitas levantarte a las 5 o 6 de la mañana, dependiendo de la distancia, ¿no? Comienzan tus labores a las 8 o 9 y terminan a las 3, 4 de la tarde. Llegas a tu casa o donde te encuentres, empalmas con tu clase virtual, con tu maestría, con tu doctorado, etc. Entonces, de modo remoto, de modo virtual, ¿no? Ha sido la propuesta de muchas universidades. Comenzó esto en Asia, en Europa, ya en América Latina, ¿no? Muchas universidades han presentado esta modalidad a distancia, ¿no?, en las clases virtuales. Bien, chicos, en la siguiente diapositiva vamos a motivar, ¿no?, vamos a motivar el tema de aprendizaje, ¿no? La primera pregunta: ¿te has percatado que te emocionas cuando oyes una canción que antes habías escuchado junto a una persona muy especial, ¿no? Las parejas, por ejemplo, tienen, ¿no?, un tema, una canción símbolo, ¿no? Dicen, esta es la canción, ¿no?, nuestra canción. Tal vez ya terminó esa relación hace un par de años atrás, pero cada vez que escuchas esa canción, relacionas, ¿no?, con la persona que tuviste una relación afectiva. Entonces, nuestro aprendizaje es duradero por lo general. Así hayas cambiado los sentimientos hacia esa persona, ¿no?,
hay mucho de nuestro aprendizaje que nos va a acompañar, ¿no? Dicen que el primer amor no se olvida, la primera canción especial tampoco se olvida. Ahora, dejando de lado el tema afectivo, en la parte académica sucede algo similar. Muchas personas aprenden relacionando. Yo quiero, ¿no?, aprender el nombre de un héroe. Entonces busco en mi familia a alguien que tenga el nombre parecido, el mismo nombre. Quiero aprender una fecha importante. Busco en mi familia, tal vez coincide el día o tal vez coincide el mes, no necesariamente el año, ¿verdad? Pero ya es una gran ayuda, ¿no? El día y el mes, ¿sí? Entonces, asociar información, ¿no?, enlazar información es una estrategia para aprender. ¿Te has percatado que sueles comprar en las tiendas que te brindan las mejores ofertas? Bueno, creo que los chicos de ahora ya no se dejan engañar por la palabra oferta, ¿no? Tu clase de economía te ha enseñado que oferta no es sinónimo de precios bajos, sinónimo de venta. Ofertar es vender, demandar es comprar, ley de oferta y demanda. Entonces, una cosa es comprar un tarro de leche en la bodega de la esquina, que te cuesta 3,50 soles, y otra cosa es ir a Macro, ¿verdad?, a estas grandes tiendas de compras al por mayor, y Macro te ofrece desde cuarto de docena, ¿no? Si tú compras un cuarto de docena, es decir, llevas 3 tarros de leche, ya cada tarrito te sale a 3,20 soles, ya no 3,50 soles, entonces te has ahorrado 60 céntimos, ¿ah? Por el hecho de comprar 3 unidades. Imagínate si compras una caja de 48 latas, tal vez cada latita ya no te cuesta 3,50, sino te cuesta 2,80 soles, 2,70 soles, y eso implicaría para tu economía un gran ahorro. Pero eso se aprende, ¿no? Entonces hay gente que supera, ¿no?, la distancia, la flojera, y viaja, ¿no?, o camina a largas distancias hasta encontrar un mercado mayorista con la idea de reducir el costo por unidad, ¿sí? Eso también se aprende. ¿Te has percatado que si le das un celular con juegos a un niño que está haciendo rabietas, o más comúnmente conocido como berrinches, continúa haciéndolas, ¿no? Tal vez el adulto tiene la esperanza, ¿no?, la ligera esperanza de que complaciendo al niño desaparecerán las rabietas. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos en los mercados? ¿Sí? Cuando hay un niño haciendo su berrinche o su rabieta, estas no cesan. Por más que papá le diga, pero toma mi celular con juegos. No, el niño hace el berrinche porque en ese momento no desea ese celular con juegos. No lo vas a comprar con un celular con juegos cuando él ya tiene claro en su mente que quiere otra cosa, ¿no? Profesor, ¿y por qué cuando papá le da un palmazo, le da un grito, le jala las mechas, sigue haciendo la rabieta? Porque es un niño que ya está acostumbrado al capricho, ya aprendió a ser encaprichado. Ya en situaciones anteriores donde tú no has estado, seguramente como testigo presencial ocular, este niño ya hizo de las suyas y al final se salió, ¿no? Se salió con su gusto. Por eso aprende que la rabieta o el berrinche es un recurso para obtener lo que él quiere. Sabe que sus padres se avergüenzan y al final, ¿no?, para evitar esa vergüenza, que es la incomodidad social, ¿no?, van a terminar complaciéndolo. No, pues yo no me voy a dejar comprar por un celular con juego. Tú, el celular con juego lo tengo en la casa, ¿no?, dice el niño. Yo quiero ese dulce y no va a parar. O yo quiero ese carrito o ese avioncito o ese dinosaurio y no voy a parar hasta conseguirlo. Miren cómo los pequeños aprenden. Entonces, oír una canción es conducta, ¿no? Salir de compras es conducta. Hacer berrinche es conducta, ¿sí? No te olvides, son conductas. ¿Cuáles son los tópicos que vamos a trabajar en el aprendizaje según el enfoque conductual, ¿no? Tópico 1, definición. Tópico 2, aprendizaje por condicionamiento clásico o respondiente. Y tópico 3, aprendizaje por condicionamiento instrumental u operante, ¿no? Es de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, comenzamos con la definición de aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje son los comportamientos que nosotros adquirimos. Estos comportamientos se modifican y estos comportamientos se pueden perder. No vayas a pensar que todo lo que aprendes va a quedar de manera permanente. Por eso acá la definición es muy clara, relativamente permanente. Y el aprendizaje, ¿sí?, está asociado a la experiencia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, bajo qué circunstancias hemos aprendido, por ejemplo, a cocinar? A muchos se le ha quemado
el aderezo, ¿sí? A muchos se les ha evaporado todo el agua, a muchos la sopa le ha salido super, archi, hiper, ultra, giga, mega, tera, recontra salada. Entonces, la experiencia es vital para aprender. Hay gente que aprendió a manejar bicicleta con rueditas auxiliares, ¿no? Unas rueditas al costado. Hay gente que aprendió a manejar bicicleta con varias caídas. Entonces, las experiencias pueden ser distintas. Lo importante es que aprendas, ¿ya? Lo importante es que aprendas. Bien, los procesos cognitivos se enlazan para aprender. Profesor, yo quiero aprender más rápido y aprender mejor. Bueno, el secreto está en enlazar los procesos cognitivos. Entonces, para eso, un pequeño repaso, chicos. Para aprender es necesario activar tus modalidades sensoriales, ¿no? Lo que conocemos como proceso fisiológico de sensación. Ahí comienza todo, ¿sí? Tienes que estar sensorialmente activo, predispuesto. Una vez que tienes la sensación, viene el primer proceso cognitivo, que usted ya sabe, se llama percepción. La percepción capta múltiples estímulos, pero en tu percepción, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nosotros clasificamos, nosotros interpretamos, ¿no? La información sensorial. Tú puedes organizar la información sensorial y darle una interpretación. ¿Recuerdas el ejemplo del semáforo? ¿No? Los colores se adquieren por experiencia sensorial, pero lo que significa cada color, cómo se ordenan los colores del semáforo, eso es parte de una cualidad perceptual. Una vez que has percibido el entorno, viene la atención. Tú estás atento. Atención significa filtrar sensorialmente y controlar cognitivamente. Entonces te enfocas en un estímulo que es vital para ti, un estímulo que es significativo para ti. Eso es la atención. Evitas la dispersión. Entonces te enfocas. Eso es la atención. Una vez que estás atento a algo, 100% atento, facultad de memoria, ¿no? Va a ser tu gran aliado. Entonces vas a depositar en la memoria información que viene de la atención, ¿sí? Para que la utilices en el momento, memoria de corto plazo, o para que lo almacenes por décadas, ¿no? Memoria de largo plazo, ¿sí? Ahora, la memoria de largo plazo va a permanecer ahí si es que nosotros, ¿no? Desarrollamos una repetición constante de la información. Claro, no toda información necesita ser repetitiva para que esté almacenada, pero lo importante en la memoria es poder evocar, es poder recuperar la información. Hay gente que almacena gran cantidad de información. Hoy sí, yo me leí 20 libros en un mes, pero no recuerdas, ¿no? A veces el título de la obra o el nombre del autor, ¿no? o la esencia, ¿no? de la lectura. Entonces, podemos ser muy memoristas. Lo importante es recuperar la información. Ahora, con toda la información que tú tienes en tu memoria, estimado alumno, ¿qué haces? Desarrollas el pensamiento. Tal vez un chico de 10 años, si yo menciono señor acá, no sabría qué pensar. ¿Qué rayos significa señor acá? Pero ustedes que saben de política, ustedes que se han enterado de las agendas de la ex primera dama, Nadine Heredia, saben lo que significa la señora acá. Usted puede pensar, porque en su memoria está la información. Ahora, ¿cómo saber si tu pensamiento de la señora acá es correcto? Tenemos que escucharte, ¿verdad? El lenguaje. Y lo que el lenguaje expresa puede definir tu naturaleza intelectual, ¿no? La inteligencia. ¿Qué significaba inteligencia? Saber elegir la mejor opción. Entonces tú no vas a hablar mal de la señora acá, ¿no? Frente, ¿no? a sus simpatizantes. Tendrías más éxito, sería más inteligente hablar de la señora acá frente a sus detractores, ¿no? Bien, buscas un espacio, un momento inteligente para transmitir tu conocimiento de la señora acá con un lenguaje, ¿no? Bien, entonces, en conclusión, si tú hablas correctamente, ¿no? de la señora acá o incorrectamente de la señora acá, es lo que tú has aprendido, ¿no? Ahí estás demostrando tu aprendizaje. Bien, alumnos, ¿cuáles son los elementos del aprendizaje?
Lo que causa el aprendizaje, ¿no?, está relacionado al conocimiento adquirido, a la relación estímulo-respuesta, ¿no? Estímulo-respuesta, ¿no?, es el esquema del aprendizaje conductual. Otra forma de entender estímulo-respuesta es acción-reacción, por ejemplo, o causa-efecto. No viene a ser lo mismo. En psicología se le llama estímulo-respuesta. La respuesta es una conducta, por eso aquí aparece conducta, ¿no? No habrán conductas o respuestas sin el estímulo necesario, ¿no? Entonces hay que evaluar el estímulo. Entonces, si estoy picando la cebolla, ¿no?, la respuesta, ¿no?, es mi secreción lagrimal. Entonces, una persona me ve llorando y tiene que evaluar qué ha motivado ese llanto, esas lágrimas. Ya, ¿no?, estás picando cebolla, porque yo puedo llorar, puedo tener lágrimas por otros motivos. Pueden ser lágrimas de alegría, pueden ser lágrimas de tristeza. Entonces hay que ver el estímulo, ¿no?, que es la causa, ¿ya? Otro elemento del aprendizaje es que su duración permanente, ¿no?, su duración permanente, ¿sí?, acontece hasta que se reestructure el aprendizaje. Y para esto vamos a apelar a la filosofía. Si tú hubieras vivido en el siglo V antes de Cristo, estás paseando por las calles de Atenas, ¿no?, en Grecia, y te topas con el discurso de un sofista, ¿no? Sabes que los sofistas eran profesores ambulantes que enseñaban por dinero, eran retóricos, ¿no? Para ellos todo era relativo, ¿no? Entonces, si tú tenías alguna duda, confiabas en estos sabios llamados sofistas. Señor sofista, ¿cuánto es 5 por 5? Y el sofista, que se cree pues dueño de la verdad, te dice 5 por 5 es 24. Y ahí ya tienes un aprendizaje. 5 por 5 es 24. Pero en la siguiente cuadra te encuentras con un filósofo, tal vez uno de esos que se llaman Sócrates. Señor filósofo, ¿cuánto es 5 por 5? Pero Sócrates no te va a decir ni 24, ni 25, ni 26. Sócrates te va a decir, tienes que sumar 5 veces 5. Entonces tú comienzas tu operación, ¿no?, matemática, y vas a encontrar la respuesta. Entonces, en una cuadra de distancia, ¿no?, tu aprendizaje cambió. Pasaste de 5 por 5, 24, a 5 por 5, 25. Y creo que la segunda respuesta tiene más que ver con la filosofía oriental, ¿no?, con la filosofía china. Lao Tse decía, no enseñes, ¿no?, no des pescado, enseña a pescar. Si tú le das pescado a alguien, le estás saciando el hambre por un día, pero si le enseñas a pescar, saciará su hambre para toda la vida. Los aprendizajes se reestructuran, ¿no?, se modifican, es lo que queremos decir. Y por último, el aprendizaje es producto de la práctica o interacción sujeto-entorno, ¿no? Es importante el ambiente, ¿no? El ambiente modifica conductas. Tal vez tú eres de los adolescentes, no digo que todos, tal vez algunos en esta clase, vivan en un hogar rodeado de personas, de familia, donde existen relaciones conflictivas, ¿no? No me llevo con mi hermana, no me llevo con mis padres, no me llevo con mis cuñados, no me llevo con mis sobrinos, no, etc. Entonces, la pregunta es, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te independizas? ¿Por qué no marcas tu autonomía? ¿Por qué no buscas un espacio, aunque sea pequeño, pero acogedor? ¿Qué haces ahí esperando la herencia? Entonces, tal vez un ambiente nuevo te va a generar menos estrés, menos fricción con tu familia. Entonces, es importante valorar. Muchas personas renuncian al trabajo, no es porque no les guste el trabajo. A veces el clima laboral, es decir, las personas que lo rodean, no lo dejan en paz y por su salud mental prefiere sacrificar, ¿no?, el empleo, un ingreso económico seguro para estar en un ambiente mucho más adecuado para él, mucho más edificante, mucho más saludable. Bien, chicos, a todos los comportamientos no le podemos llamar aprendizaje, ¿sí? Hasta aquí te he dado varios ejemplos de aprendizaje. ¿A qué no le llamamos aprendizaje? Por ejemplo, ¿no?, no le llamamos aprendizaje a eventos que son ocasionales. Un deportista que consume sustancias psicoactivas, alguna droga, ¿sí?, va a potenciar su rendimiento físico, pero solo en ese momento, mientras dure el efecto de la droga. Desaparece el efecto de la droga
y no va a alcanzar el mismo rendimiento, no va a tener la misma energía ni la misma destreza. Entonces, a eso no le podemos llamar aprendizaje. Tampoco le llamamos aprendizaje a los cambios motivacionales. Nuevamente, un deportista peruano que está compitiendo aquí en el Perú, creo que en el 2019 se dieron los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, el estadio está lleno de peruanos, de la familia del deportista. Entonces, ese efecto motivacional va a repercutir positivamente en el atleta mientras dure la motivación. Si mi atleta peruano estuviera compitiendo en Chile, ¿no?, un estadio abarrotado de chilenos, no de peruanos, donde no está su familia, tal vez su rendimiento no sea tan efectivo. En el fútbol, ¿no?, se ha visto mucho estos casos, ¿no? Cuando un equipo como la selección peruana está perdiendo, el capitán de la selección un momentito se acerca a la tribuna, ¿no?, y le pide a los peruanos que alienten con mayor energía. Eso es un arma de doble filo. Podría tener un efecto positivo en el jugador peruano, ¿no?, y correr más, ser más perseverante, o tal vez se puede sentir presionado, ¿no? Se puede sentir demasiado comprometido, y entonces su rendimiento puede disminuir, ¿no? Entonces es un arma de doble filo, ¿no? Entonces los cambios motivacionales no pueden llamarse aprendizaje, ¿ya? Lo mismo que los cambios maduracionales o biológicos, ¿no? Estos cambios, ¿sí?, son innatos. Por ejemplo, el hecho de caminar. Muchos padres creen que han enseñado a sus hijos a caminar. La pregunta es más, muchos colegas psicólogos le preguntan a padres psicólogos educativos, ¿no? Entrevista con el padre de familia y pregunta, ¿a qué edad aprendió su hijo a caminar? Y el papá se siente comprometido. A ver, ¿a qué edad enseñé a mi hijo a caminar? Porque si aprendió es porque alguien le enseñó, no le habrá enseñado el vecino. Papá y mamá tuvieron que haberle enseñado. Pero para que un ser humano camine, no necesita que alguien le enseñe, ¿no? Tú dejas a un infante, ¿no?, que está sentado, lo dejas sentado en el suelo, y a los días, ¿no?, va a gatear y luego se pondrá de pie. Pero no es una condición necesaria gatear para ponerse de pie. Hay niños que se arrastran de potitos, ¿no?, sentaditos, y se apoyan en la pared y ya están de pie. Y luego avanzan, ¿no?, como el hombre araña, ¿no?, por toda la pared de costadito, hasta que se sueltan y dan sus primeros pasos. Los padres no necesitan enseñar, ¿no?, a sus hijos a caminar, ¿no? El libro de la selva, ¿no? No es necesario. Hay cambios biológicos, fisiológicos, maduracionales que no se aprenden. Por ejemplo, la gravidez de la voz. En ese tránsito de ser niño a ser adolescente, en la etapa de la pubertad es una parte importante de la adolescencia, ¿no? Cambia la voz, ¿no? En el caso del varón se vuelve mucho más grave. Eso no lo aprendió, ¿no? Es una respuesta fisiológica. Bien, las enfermedades neurodegenerativas también generan cambios, ¿no?, comportamentales, ¿no? Hay gente que se vuelve mucho más agresiva, hay gente que se vuelve mucho más sumisa, más introvertida, más extravertida, ¿no? Eso no se aprende, es una respuesta a deficiencias neuronales. Bien, entonces mucho cuidado, ¿no? Hay que saber diferenciar qué es aprendizaje y qué no es. Por eso, entonces, el lenguaje natal no sería aprendizaje. Correcto, cuando estudiamos el tema del lenguaje vimos variables, ¿verdad? El lenguaje tiene dos variables, ¿sí? Las variables maduracionales, ¿no? Las variables maduracionales, ¿sí?, no se aprenden. ¿Qué hemos visto como variables maduracionales? Por ejemplo, la respiración. ¿Quién te enseñó a respirar? Variables maduracionales, la fonación. Nadie te enseña eso. Eso es parte de los cambios biológicos, ¿ya? Por lo tanto, eso no es aprendizaje. Pero ya en la etapa verbal, ¿no?, en la etapa verbal, nosotros auditivamente nos conectamos con el lenguaje de nuestros padres. Por eso aprendemos el lenguaje de nuestros padres. Eso sí se aprende, ¿no?, de forma auditiva. Repetimos, ¿no?, imitación diferida. Repetimos las palabras que escuchamos de nuestros padres. Bien. Ok. Bien, alumnos, llegó el momento, después de esta introducción, ya de explicar cómo se aprende según el condicionamiento, ¿no? El condicionamiento es un término propio de la escuela conductista,
Según esta escuela conductista, el objeto de estudio es la observación de la conducta, ¿no? Desarrolla mucho el método experimental. ¿Ah? Según el enfoque conductista, o la escuela conductista, perdón, ya no nos valemos solo de la introspección. El aporte importante del conductismo o behaviorismo es que la conducta se observa no solamente en personas que son conscientes, también tratan a personas con trastornos mentales, también tratan a niños que no tienen la conciencia de un adulto, también tratan con animales. Entonces, el desarrollo experimental, ¿no?, de la psicología, ¿no?, le tiene que agradecer mucho a la escuela del conductismo, ¿sí? Bien, entonces hoy vamos a repasar cómo se aprende en el estilo conductual. Se aprende por condicionamiento. Tenemos el condicionamiento clásico respondiente, ¿ya?, y el condicionamiento instrumental u operante. Entonces partimos del condicionamiento clásico. Acá tenemos dos ejemplos, ¿ya?, gráficos. El de Iván Pavlov, ¿no?, un experimento que él tuvo en su laboratorio con un perrito, ¿sí? Ahora, Pavlov no es un psicólogo, él es un médico fisiólogo. El experimento de Pavlov va a ser la base para que el fundador del conductismo, Watson, también pueda experimentar con este infante, conocido como el pequeño Albert. Lo puedes encontrar en internet, ¿no? El pequeño Albert. Bien, en el condicionamiento clásico, Pavlov comienza la experiencia con respuestas reflejas, es decir, respuestas innatas, respuestas fisiológicas, respuestas involuntarias. Por ejemplo, el llanto de un infante es una respuesta refleja, nadie le enseña a llorar. La salivación de un perro es una respuesta refleja, nadie le enseña a un perro a salivar, ¿sí? En el caso del perro es una respuesta refleja, en el caso del ser humano es una emoción, ¿ya? Bien, se comprobó en el experimento que nuestras respuestas reflejas y nuestras emociones no siempre responden a un estímulo que sea natural, ¿sí? Entonces aparecen nuevos estímulos que generan las mismas respuestas reflejas y las mismas respuestas emocionales. Para lograr esto, ¿sí?, para entender esto, es importante fijarnos en este momento llamado la asociación de estímulos. Cuando explique los gráficos, presta mucha atención al momento de la asociación de estímulos, porque es ahí donde se aprende, es ahí donde se da el condicionamiento. Muy bien. Ahora sí, vamos con el primer experimento de Iván Pavlov. Los experimentos de Pavlov y de Watson tienen tres momentos: el antes, el durante y el después del condicionamiento. Entonces, en su laboratorio, Pavlov tiene, ¿no?, como punto inicial para experimentar dos estímulos. Cada estímulo va a generar su propia respuesta, ¿no? ¿Recuerdas el esquema? Estímulo, respuesta. Listo, el primer estímulo se llama incondicionado. Es un estímulo natural, ¿no? Para entender incondicionado, es un estímulo natural. El estímulo incondicionado que utiliza Pavlov es la comida, ¿no? El perro está frente a la comida. Una vez que el perro, ¿sí?, identifica el estímulo, va a tener una respuesta que Pavlov le llama RI, respuesta incondicionada. Entonces, la respuesta incondicionada también es una respuesta natural. Lo natural del perro al ver la comida es la salivación. Esta salivación es la respuesta refleja del animal. Aquí no se le ha enseñado algo al animal, aquí no ha aprendido algo el animal. Esto es natural. Luego, Pavlov utiliza un segundo estímulo, que él le llama estímulo neutro. Recibe el nombre de neutro porque la respuesta a este estímulo no se parece a la respuesta incondicionada de salivación. El segundo estímulo es una campana. Cuando Pavlov hace sonar la campana, el perro no tiene la respuesta refleja de salivación. Tiene otro tipo de respuesta, llamada respuesta de orientación, que no lo han colocado acá. Acá simplemente, ¿no?, han puesto el símbolo de nulo vacío, porque no hay respuesta incondicionada de salivación. Pero sí hay respuesta, alumno. Se llama respuesta de orientación, porque el perrito está atento al sonido de la campana, entonces se orienta a la campana. Pero eso no significa que vaya a salivar, ¿no? Esto de acá es ordinario, ¿no? Eso usted lo puede verificar en casa. Dale comida a tu perro y va a salivar. A sonar una campana y no va a salivar, pero sí te va a menear la cola, ¿no? Durante el condicionamiento es el segundo momento. Aquí el experimentador comienza su trabajo denominado asociación de estímulos. En otra bibliografía le van a llamar apareamiento de estímulos o emparejamiento de estímulos. Es lo mismo.
Pero esta asociación de estímulos tiene un orden para el experimentador, ¿sí? Vamos a trabajar con los mismos estímulos del antes, pero los vamos a ordenar. Entonces, aparece primero el estímulo neutro, suena la campana. Con eso logramos que el perro tenga una respuesta de orientación, está atento a la campana. Entonces, ya que tenemos la atención del can, inmediatamente presentamos el segundo estímulo, que es el incondicionado, la comida. Y con esto vamos a conseguir la respuesta incondicionada, que es la salivación, ¿sí? A este proceso se le llama asociación de estímulos, pero tiene que repetirse por lo menos 10 veces, ¿no? Campana, comida, salivación. Campana, comida, salivación. De tanto asociar los estímulos neutro e incondicionado, llegaremos a un tercer momento, donde nuevamente comenzamos con el estímulo neutro, que es la campana, pero ya sin necesidad de presentar el estímulo incondicionado, el perro tiene una respuesta incondicionada de salivación. Entonces, en palabras sencillas, aquí el perro aprendió a salivar ante el sonido de una campana. Esto sí es extraordinario, alumnos, ¿sí? Esto es extraordinario. Aquí hay una conducta aprendida por el animal. El animal salivaba naturalmente ante la comida. Ahora saliva ante el sonido de una campana. Este hecho es extraordinario. Entonces, la campana, que era un estímulo neutro, se convierte ahora en estímulo condicionado, y la salivación, que era una respuesta incondicionada, ahora se ha convertido en una respuesta condicionada, ¿sí? Watson desarrolla la misma dinámica, pero con el pequeño Albert, ¿no? Repito, el pequeño Albert era un infante de 11 meses. Entonces, ante un estímulo neutro como una rata, el pequeño Albert decide jugar con la rata. Es un estímulo neutro, es decir, no le tiene temor a la rata. Pero ante el sonido estridente, ¿no?, que proviene de una barra de acero que es martillada, entonces el pequeño Albert comienza a llorar. El llanto es producto del miedo, ¿sí? Entonces acá hay una emoción, ¿no? Una emoción innata. Nadie le está enseñando al pequeño Albert a llorar. Él llora naturalmente, es una emoción producto del miedo, ¿sí? Entonces, su contacto con la rata es producto del estímulo neutro, y su contacto con el sonido estridente es producto de un estímulo incondicionado. Durante el condicionamiento asociamos los estímulos. Primero va el estímulo neutro, es decir, aparece la rata y el pequeño Albert está tranquilo. Pero inmediatamente aparece el estímulo incondicionado, ¿no? El ruido estridente, y el pequeño Albert se pone a llorar, ¿no? Si nosotros asociamos el estímulo neutro y el estímulo incondicionado, después de 10 veces, por lo menos, vamos a descubrir que ahora, cuando le presentamos el estímulo neutro, es decir, la rata, el pequeño Albert inmediatamente comienza a llorar, sin necesidad de ruido estridente, ¿sí? Recuerda que antes, ¿no?, de la asociación de estímulos, el pequeño Albert jugaba con la rata. Ahora el pequeño Albert le tiene fobia a las ratas. Para concluir, lo aprendido por el can y lo aprendido por el pequeño Albert se puede extinguir, es decir, los aprendizajes se extinguen, desaparecen. Bueno, la respuesta es afirmativa, ¿no? Pero para lograr que se extinga el aprendizaje, tanto del can como del pequeño Albert, ¿qué podemos hacer? Bien, nos vamos acá al segundo momento. Tenemos que dejar de asociar los estímulos neutro e incondicionado. Al dejar de asociarlos, se va a extinguir la conducta aprendida. Vamos con el siguiente condicionamiento. El condicionamiento instrumental u operante de Skinner. Bien. Aquí ya no trabajamos con respuestas reflejas. Aquí vamos a trabajar con respuestas voluntarias, ¿no? Una respuesta voluntaria. Por ejemplo, ¿no?, el profesor ingresa al salón de clase, ya los alumnos están en el salón, ¿sí? Y uno de los alumnos voluntariamente, ni bien ve al profesor ingresando, se sienta correctamente, ¿no?, y está predispuesto a escuchar la clase del profesor. Sin embargo, a los demás alumnos, el profesor tiene que decirle: buenos días, alumnos, ya llegué. El profesor golpea la pizarra para que lo vean. El profesor empieza a dar indicaciones: hey, tú, siéntate. Hey, tú, deja de conversar. Hey, tú, saca tu cuaderno. ¿Ah?
Entonces, ahí no hablamos de una conducta voluntaria de esos alumnos, ¿ya? Bien, hacemos una pausa. Dice la pregunta, ¿es necesario que aparezca primero el estímulo neutro e inmediatamente después el estímulo incondicionado durante la evaluación de estímulos? Es exacto, ¿no? Así de preciso es. En ese orden, primero el estímulo neutro y luego, bueno, inmediatamente, ese es el término correcto, inmediatamente el estímulo incondicionado, ¿ya? Solo para la asociación de estímulos. Bien, volvemos con Skinner. Entonces, las conductas voluntarias se explican en esta triple relación de contingencia, ¿ya? Y para reforzar la triple relación de contingencia, Skinner hizo un experimento, ¿ya?, al cual se le conoce comúnmente como la caja de Skinner. Y aquí vamos a trabajar con una ratita de laboratorio, ¿ah? Bien, primero explicamos la triple relación de contingencia. Son tres elementos necesarios entre ellos, por eso se llama contingentes, ¿no? Tienen que actuar los tres. Entonces, esos elementos, como estamos en el condicionamiento o aprendizaje por condicionamiento, esos elementos también forman parte del esquema ER, estímulo-respuesta. Por eso que aquí, en estas celdas, vas a poder leer estímulo, respuesta, estímulo, ¿ya? Entonces, el esquema se mantiene, estímulo, respuesta. Tenemos un primer estímulo, pero se llama antecedente, es el estímulo discriminativo, ¿sí? Entonces, hay muchos estímulos en el salón de clase, pero para el alumno que quiere aprender, ¿ah?, discrimina. Por eso se da cuenta que ingresa el profesor, que es el estímulo valioso para él, ¿ya? Se le llama antecedente porque ahí va a comenzar su aprendizaje. Con los demás estímulos no hay nada que ver. En cambio, el profesor sí, de él va a aprender. Entonces, es el estímulo que el alumno le interesa. Es el estímulo discriminativo antecedente. Sabemos lo que significa discriminar, ¿no? Voy a una tienda, hay 20 poleras de distintos colores y yo discrimino mi color favorito, o discrimino mi modelo favorito, o discrimino mi talla, o discrimino el precio. Vamos a ver cuánto tengo de dinero, ¿ah? Muy bien. Una vez que ya superé el estímulo discriminativo, ya lo tengo claro, viene mi respuesta operante. La respuesta operante es la conducta voluntaria. Nadie me obliga, ¿sí? A mí como alumno, ¿sí? Yo como alumno no necesito que el profesor me llame la atención, que el profesor me grite, me pase la voz que ya llegó. No lo necesito. Mi conducta voluntaria de prestar atención a una clase, ¿ah?, ¿sí?, tiene una motivación personal. Por eso se llama respuesta operante, ¿ya? Aquí es donde aprendemos conductas de forma voluntaria. Ahora, para que estas conductas no desaparezcan, no se extingan, siempre van a requerir de un estímulo consecuente o reforzador, ¿ya? Entonces, es tarea de los buenos profesores reforzar a sus alumnos. Es tarea de los buenos padres reforzar a sus hijos. Es tarea de los buenos empleadores reforzar a sus trabajadores, pero en conductas que son buenas, lo que se conoce como conductas socialmente aceptables, ¿no? Yo no voy a reforzar, por ejemplo, un alumno que copia en el examen. Yo no voy a reforzar, por ejemplo, a un hijo que golpea a su hermano menor. Yo no voy a reforzar a un trabajador que llega constantemente tarde al trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar bien qué voy a reforzar. Bien, chicos. Entonces, esta triple relación de contingencia que te acabo de explicar, ¿no?, lo vamos a graficar de mejor manera en la caja de Skinner, ¿sí? La caja de Skinner tiene 4 paredes, ¿no?, laterales, ¿no? En una de las paredes laterales, en la parte superior, hay 2 estímulos. Un estímulo visual, que es un bombillo de luz, y un estímulo auditivo, que es un parlante, ¿no?, una bocina, ¿sí? Debajo de esos 2 estímulos hay un tercer estímulo o instrumento, que es una palanca. En otra pared lateral hay un orificio por donde se van a depositar la comida. Hay un dispensador de comida fuera de la caja, ¿sí? Y bueno, el actor principal de esta experiencia es una ratita de laboratorio, ¿no? La base de la caja es una plancha metálica o una rejilla metálica. Y así comienza la experiencia, ¿no? El animal tiene que explorar el ambiente, tiene que reconocer el ambiente, hasta que el experimentador decide, ¿no?, activar el primer estímulo, enciende la luz.
Al encender la luz, este animal, que es muy curioso, no deja pasar desapercibido este estímulo y se aproxima al estímulo. Cuando se aproxima, presiona la palanca que está debajo del bombillo de luz. Al presionar la palanca, sí, del dispensador cae una bolilla de comida que ingresa a la caja. Ya sabemos que las ratas tienen un excelente oído y un excelente olfato. Entonces tampoco pasa desapercibida la comida. Y la rata se acerca a la comida, que es lo que más le interesa, y comienza a roer. Cuando termina de roer, pasan unos minutos y se vuelve a encender la luz. La rata presiona la palanca por segunda vez y obtiene una segunda bolilla de comida. Termina de roer y minutos después se enciende por tercera vez la luz. La rata, y ahora con mayor prontitud, presiona la palanca. Entonces, presionar la palanca es lo que se conoce como conducta voluntaria. Es la respuesta operante de la rata. Es lo que acaba de aprender, porque las ratas tienen buen olfato, tienen buen oído, tienen buena visión, no hay ningún problema con eso. Lo novedoso de la rata es que presione la palanca. Las ratas siempre huelen comida, siempre están detrás de la comida, detrás de estímulos que le llamen la atención, como por ejemplo la luz. Pero no vemos que sea común en las ratas presionar la palanca y hacerlo reiteradas veces mucho menos. Entonces, nadie obligó a la ratita, tengan esto en consideración, nadie obligó a la ratita a presionar la palanca. Lo hizo voluntariamente, una y otra vez. Pero ya sabemos, por la triple relación de contingencia, que esa conducta aprendida por la rata era por un refuerzo que tenía, el refuerzo de la comida. El estímulo consecuente o reforzador para la rata es la comida, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un aprendizaje que se va a sostener en el tiempo gracias al estímulo. Por eso, en esta teoría del condicionamiento operante, es importante los estímulos para desarrollar nuevas conductas, ¿correcto? Desarrollar nuevas conductas. Me hace recordar la época del colegio, cuando el tutor decía a un grupo de alumnos, preparen el periódico mural. Y los alumnos sanos, utilizar el término, usted me entiende, ¿verdad? Los alumnos sanos hacían pues el periódico mural. Pero otros alumnos habían aprendido que para hacer un periódico mural pueden pedirle una recompensa al profesor. Profe, yo hago el periódico mural, pero ¿y cuántos puntos me va a dar? Miren lo que han aprendido, ¿no? Si el profesor le niega los puntos, no hacen el periódico mural. Pero si el profesor le asigna los puntos adicionales, entonces ahí está el estímulo reforzador para que estos alumnos, entre comillas, vagos, hagan un trabajo. Y el profesor no esté esperanzado siempre en los chicos sanos, ¿no? Que no tienen malicia, que hacen periódicos murales a cambio de nada. Miren, ¿cómo aprendemos nosotros por refuerzo? Bien, chicos, la pregunta es, ahora, ¿esta conducta de presionar la palanca se puede extinguir? Respuesta afirmativa. Para esto, el experimentador vuelve a encender la luz, la rata se aproxima, presiona la palanca, pero en esta ocasión ya no cae una bolilla de comida, la rata recibe una descarga eléctrica. Por eso es que la caja de Skinner tiene en la base una plancha metálica. Entonces, ahora el estímulo para la rata ya no es tan agradable. Hemos cambiado la comida por una descarga eléctrica. Se vuelve a encender la luz y la rata va y presiona la palanca por segunda vez. Segunda descarga eléctrica. Otra vez no hay comida. Se enciende la luz por tercera vez. Si ustedes fueran rata, chicos, ¿presionarían la palanca? Estoy seguro que no. La rata tampoco lo hizo. Con esto hemos extinguido la conducta aprendida de presionar la palanca. Bien, caso análogo en el ser humano, ¿no? Los principios del condicionamiento operante en el ser humano son idénticos a los de la caja de Skinner. Entonces, para que la conducta del niño, del adulto, se pueda sostener, hay que reforzar, siempre y cuando la conducta sea agradable. Si la conducta no es agradable, hay que castigar, ¿no? Y si nosotros no trabajamos las buenas conductas, entonces estas se pueden extinguir. Hay dos refuerzos importantes, uno positivo y otro negativo. Ambos actúan, ¿no?, en la misma intención de reforzar conductas socialmente aceptables. En el castigo, del mismo modo,
podemos castigar de modo positivo o negativo, siempre con la misma intención, ¿no?, de que el castigo se ejecute. Nosotros castigamos conductas socialmente inaceptables. En la siguiente diapositiva vamos a dar ejemplos del reforzamiento tanto positivo como negativo. Vuelvo a repetir, solo refuerzo conductas socialmente aceptables. Por ejemplo, que el niño hace la tarea, ¿no?, que el alumno respeta a sus profesores, que el trabajador llega puntual, que el hermano no miente, etcétera, ¿no? Conductas positivas, ¿no?, o socialmente aceptables. La municipalidad, por ejemplo, se me ocurre de Breña, está premiando, ¿no?, a sus ciudadanos que pagan el impuesto predial, ¿no?, con 20% de descuento, ¿no? Entonces, ahí está el refuerzo. Yo refuerzo, ¿no?, la conducta agradable de pagar los impuestos. ¿Qué significa refuerzo positivo? Significa que si quiero sostener la buena conducta, debo entregar un estímulo agradable, un premio, ¿no? El profesor da felicitaciones públicas al alumno que tiene buena calificación. El colegio le entrega un diploma al alumno por buen comportamiento. En casa, mamá lleva al hijo al cine el fin de semana porque cumplió con las tareas de lunes a viernes. Entonces, portarse bien, hacer las tareas son conductas socialmente agradables. Hay que reforzarlas. Se refuerzan con premios. Ojo que premio es un concepto distinto a regalo. Yo premio después de la conducta, jamás premio antes de la conducta. El regalo se puede entregar, ¿no?, en cualquier circunstancia, ¿no? Por ejemplo, usted recibe regalo en su cumpleaños y usted no pidió nacer. Usted recibe regalo en Navidad y usted no es el niño Dios, ¿no? Entonces, el regalo es un concepto que aquí no tiene cabida. El premio sí, pero hay que saber premiar. Se premia después de la conducta, no antes. En el refuerzo negativo, nosotros, para alentar la buena conducta, retiramos un estímulo desagradable. Una niña toma la sopa. Tomar la sopa es una buena conducta. Pero la mamá vio en internet que para que esa sopa sea mucho más nutritiva, le puede agregar brócoli. Entonces, ahora en el plato de sopa de la niña está flotando el brócoli y la niña no quiere tomar la sopa. Si queremos reforzar la buena conducta de tomar la sopa, lo que hace mamá inteligentemente es licuar el brócoli. Ahora la niña ve que no hay brócoli en su sopa y se lo toma todo. Entonces, ¿qué hemos hecho en el refuerzo negativo? Hemos retirado un estímulo desagradable para la niña, que es el brócoli en trozos flotando sobre su sopa, ¿sí? Bien, los profesores también utilizan el refuerzo negativo, ¿no?, para alentar, por ejemplo, que el alumno haga las tareas. Dice, chicos, hagan la tarea. ¿Por qué? ¿Por qué son flojos? ¿Por qué siempre 0,5, 0,5? Ya, si ustedes hacen la tarea, la nota mínima será 14. Uy, ¿para qué dijo eso, no? Porque a veces muchos hacen la tarea y dicen, ya no importa un 11, ¿no? Mediocres, ¿no? Conformistas. Pero el profesor, ¿no?, aplicando refuerzos negativos, dice, si hacen la tarea, la nota mínima es 14. Entonces, con eso refuerza la conducta de hacer las tareas. Le está quitando al alumno las bajas calificaciones. No sé cuántos profesores hagan esto, pero es una buena estrategia para reforzar la buena conducta de hacer tareas. No todo en educación tiene por qué ser drástico, ¿no? Vamos con otro concepto, el castigo. Bueno, se castigan conductas desagradables, conductas socialmente inaceptables, ¿no? Y se castiga de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Vuelvo a recalcar, positivo no significa que sea bueno, negativo tampoco significa que sea malo. Son dos formas diferentes de aplicar el castigo. En el castigo positivo nosotros otorgamos estímulos que sean punitivos, estímulos desagradables para el infractor, ¿no? Este árbitro le avisa verbalmente al jugador que no sea violento, pero como no hace caso, lo castiga, le saca una tarjeta. Acá debe haber una tarjeta roja, no amarilla, chicos, roja, ¿no? Con la tarjeta roja el jugador sale del campo de juego, lo ha castigado severamente, ¿no? Entonces, esto tiene un efecto importante, ¿no? Los conductores que tienen un brevete, que saben de reglas de tránsito, no pueden cometer infracciones, ¿ah? Entonces, el policía de tránsito aplica la papeleta. La papeleta tiene un monto, una sanción económica. Qué cólera, dice el conductor, ¿no? Tiene que pagar una papeleta. Solamente con la papeleta, ¿sí?, estamos castigando, ¿no?,
un comportamiento negativo del conductor, de no respetar las señales de tránsito, ¿sí? Bien, entonces, el castigo positivo se caracteriza por ser eficaz. Seguro debes recordar las siguientes expresiones, ¿no? En el ámbito escolar, ¿no? A rincón quita calzón, a cocachos aprendí, la letra con sangre entra. Este tipo de expresiones es propio del castigo positivo, ¿no? Mamá dice, ya me cansé de hablar, entonces ahora voy a aplicar, ¿no?, la ley de la escoba, de la sandalia, de la piedra de chancarajos, del cordón de la plancha, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se cansó. Hay madres que han sido denunciadas, padres que han sido denunciados a la DEMUNA, Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. ¿Por qué? Porque castigan severamente a sus hijos, porque un hijo cleptómano, ¿no?, que se queda con el vuelto, por ejemplo, de las compras, mamá está cansado, no va a perdonar que su hijo le esté robando, entonces le quema la mano. Para eso mamá calentó una cuchara, ¿no?, y le quema la mano. Dice, con esto, cada vez que veas tu cicatriz, jamás te vas a olvidar que a mamá no se le roba. Entonces, el castigo positivo en la escuela, en el hogar, en el trabajo, tiene que ver con la eficacia, pero no es recomendable. Todo esto que te digo, ¿no?, concluimos, no es recomendable. Pues la otra opción del castigo, menos severo, es el castigo negativo. Aquí el procedimiento es diferente. Nosotros para castigar retiramos estímulos que son agradables para el infractor. Por ejemplo, acá tienes la imagen de un adolescente que saca muy malas calificaciones. Entonces no entiende. Mamá ha decidido decomisarle el celular. Este celular es el estímulo agradable que estamos retirando del estudiante. Ojalá pues que el estudiante entienda, ¿no?, el castigo, recapacite y se ponga a estudiar convenientemente. Pero ¿qué tal si le llega el castigo? ¿Qué tal si el adolescente dice, bueno, mamá, quédate con mi celular? Y él está pensando llamar a papá porque tal vez papá y mamá están separados y papá, ¿no?, lo va a engreír, le va a comprar otro celular, un celular mucho mejor inclusive. Por eso el castigo negativo a veces no tiene el resultado esperado, alumnos. Al castigo negativo se le conoce también como costo de respuesta. O hay que esperar un costo de respuesta, porque puede ser eficaz, ¿no?, el decomisar el celular, o simplemente no tendrá el efecto requerido, ¿no? Listo. Bien, alumnos, ya el tiempo nos ha ganado. Hasta aquí la información de este condicionamiento, tanto el clásico como el instrumental. Nosotros vamos a continuar el tema de aprendizaje el próximo sábado, ya dentro de lo que es el enfoque cognitivo, ¿sí? Presten atención al chat, por favor. Ahí les estoy haciendo llegar las claves de esta semana. A ver, otra consulta. Dice, profesor, en el castigo la conducta disminuye más rápido que en la extinción. ¿Cuál de los dos es más eficaz? ¿No? Muy buena pregunta, ¿no? Se extinguen las conductas, dentro del enfoque del condicionamiento instrumental operante, ¿no?, se extinguen las conductas cuando retiramos los reforzadores. Es decir, si el profesor deja de felicitar públicamente al alumno, si mamá deja de llevar el fin de semana a su hijo al parque o a comprarle un helado como premio, entonces la buena conducta podría extinguirse, ¿no? Entonces se extinguen acá las conductas cuando hay supresión de los reforzadores, ¿no? Supresión de los reforzadores. Bien, chicos, muchísimas gracias por tu asistencia, por prestar atención a esta clase, también por participar con tus preguntas. Aula 48, nos estamos encontrando el próximo sábado, ¿sí? Cuídense muchísimo, buen fin de semana.